El día de hoy voy a resolver un ejercicio interesante de aplicación de fuerzas en 3D. ¿En qué consiste el problema? Tenemos una maceta que está siendo sostenida por tres cuerdas. La cuerda AB, la cuerda AC y la cuerda AD. Como consecuencia del material del que están construidas las cuerdas, las mismas pueden ser sometidas a una tensión máxima de 50 newtons. El ejercicio nos pide encontrar el peso máximo de la maceta de tal manera que en ningún momento superemos tal fuerza de 50 newtons en ninguna de las tres cuerdas. Es importante destacar que no necesariamente esa tensión de 50 newtons que hace fallar a las cuerdas se aplica al mismo tiempo a las cuerdas en este sistema. Es decir, la fuerza de 50 newtons puede o no estar presente al mismo tiempo en una, dos o las tres cuerdas. A priori no sabemos si las tres o dos o una sola cuerda puede alcanzar esa tensión máxima de 50 newtons. Empecemos construyendo el diagrama de cuerpo libre. Voy a trazar en primer lugar el vector que me va a representar el peso de la maceta. A dicho vector le voy a llamar W. Voy a modificar sus propiedades para que sea más fácil de visualizar. Aumento el grosor y lo voy a poner en color rojo. A este vector le voy a llamar W. Muy bien. Ahora voy a trazar los tres vectores que me van a representar las correspondientes tensiones en las cuerdas. Dichas tensiones tendrán que ir dirigidas hacia arriba con objeto de mantener el sistema en equilibrio y que la maceta no caiga al suelo. Empecemos por el vector tensión AB. Aquí está. Voy a indicar su nombre. Tensión AB. Y voy a hacer coincidir el texto del nombre con el color del vector. Procedo ahora a trazar el vector tensión AC. Cambio color y lo hago más fácil de visualizar. Voy a indicar ahora su nombre. Tensión AC. Y hago corresponder su color. Finalmente trazo el vector que me va a representar la tensión en la cuerda AD. Lo voy a dejar en color negro. Ahora, al igual que hice con los otros vectores, le voy a poner un nombre. En este caso, tensión AD.
Ese sería el diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema y a partir de dicho diagrama voy a empezar a plantear mis ecuaciones de equilibrio. Empecemos. Voy a insertar el diagrama de cuerpo libre que acabo de realizar. Diagrama de cuerpo libre del sistema. Aquí lo tenemos. Al igual que se hizo en problemas anteriores, voy a plantear mi sumatoria de fuerzas vectoriales igual a 0, ya que para este problema se considera que el sistema está en equilibrio. Así que pongo solución del problema. Sumatoria de fuerzas vectoriales. ¿Qué fuerzas tengo? La tensión en cada una de las cuerdas, TAB, TAC, TAD y el peso. Así que lo voy a indicar. Sumatoria de fuerzas igual a 0. TAB más TAC más TAD más W igual con 0. A esta le voy a llamar la ecuación número 1. Ecuación 1. Ahora, esta ecuación yo la puedo representar en términos de la magnitud de cada una de las fuerzas que multiplica a su vector unitario lambda. Por lo tanto, puedo reescribir la ecuación 1 de la siguiente manera. Magnitud TAB por su vector unitario lambda AB. Es muy importante que observen que TAB ya no es un vector, como sí lo es en la ecuación 1. TAB aquí ya me representa la magnitud, mientras que lambda AB sí es un vector. Bien, para el caso de la tensión AC, puedo hacer la misma descomposición, es decir, escribir TAC magnitud por el vector unitario lambda AC. Veamos. Más TAC por lambda AC. Repito el proceso para la tensión AD. TAD por lambda AD. Finalmente, el peso. Le voy a llamar simplemente W por lambda W. Todo esto igual al vector 0. A esta le voy a llamar mi ecuación número 2. Una vez que tengo planteada mi expresión para la sumatoria de fuerzas, necesito ahora calcular el valor de cada una de las lambdas. Para calcular estos vectorcitos unitarios,
Primero tengo que analizar mi diagrama de cuerpo libre debido a que no tengo ninguna de las distancias correspondientes a los puntos A, B, C y D. Por tanto, tendré que realizar un análisis trigonométrico para poder calcular las distancias relativas de cada uno de estos puntos. Veamos. Si se observa con atención, la cuerda AB forma un triángulo en el plano YZ. Dicho triángulo lo voy a indicar aquí. Es este. Ahora bien, el caminito para llegar de mi punto inicial a mi punto final B lo puedo encontrar si yo proyecto el valor de la tensión AB en el eje Y y en el eje Z. Además, el ángulo que forma la cuerda AB con respecto al eje Y es de 45 grados, ya que tenemos aquí 90 grados, aquí 45 grados y el valor para completar los 180 grados del triángulo es también de 45 grados. Por lo tanto, la componente en Y de la tensión total AB no es otra cosa que la magnitud de la propia tensión AB por el coseno de 45 grados. Tensión AB, coseno de 45 grados. Mientras que su componente en Z es tensión AB seno de 45 grados. Bueno, pues estos son los datos suficientes para obtener el caminito que me lleva de mi punto A a mi punto B. Debo de hacer aquí un paréntesis para recalcar algo muy importante. El vector unitario lambda AB estaría definido por coseno de 45 grados J más seno de 45 grados K. Esa es la expresión que voy a escribir a continuación. Cálculo de los vectores unitarios. Lambda AB va a ser igual a coseno de 45 grados en J más coseno de 45 grados en K. Todo esto entre su magnitud. Raíz cuadrada del coseno de 45 grados al cuadrado más coseno de 45 grados al cuadrado. Veamos qué resulta. Lambda AB va a ser igual a 0.707J más 0.707K. Continuemos ahora con el cálculo de lambda AC. Para el caso del vector unitario lambda AC, este vector lo voy a hallar encontrando el caminito que me lleva de mi punto inicial A a mi punto final C. Es decir, recorrer una determinada distancia negativa sobre el eje Y, una determinada distancia negativa sobre el eje X y finalmente subir positivamente sobre el eje Z. Así que voy a necesitar auxiliarme del siguiente triángulo. Aquí tengo este triángulo.
A este punto le voy a llamar P. Tengo ahora un triángulo formado por los puntos A, P y C. Es este triángulo. Lo más importante acerca de este triángulo es que aquí hay 90 grados. Por su parte, el ángulo que hay entre este cateto AP y la hipotenusa AC es de 30 grados. Si yo me ubico normal al plano formado por este triángulo, miraría lo siguiente. Aquí estaría mi punto P, 90 grados, mi punto C y mi punto A, 30 grados. 30 más 90, 120 grados. Para 180, 60 grados. El valor de este cateto AC no es otra cosa que la magnitud total de AC. Por lo tanto, el valor de este cateto sería TAC coseno de 30 grados. Mientras que el valor de este cateto sería TAC seno de 30 grados. Ahora, resolver este triángulo por sí mismo no basta para que yo encuentre el caminito para llegar de mi punto inicial A a mi punto final C, porque yo tendría que recorrer distancias que no están sobre mi sistema de ejes coordenados. Como comenté anteriormente, yo necesito llegar del punto A al punto C moviéndome a través de mis ejes coordenados X, Y, Z. Así que para lograrlo, tengo que auxiliarme ahora del siguiente triángulo. El triángulo formado por los puntos A, P y a este punto que le voy a llamar Q. Si yo me ubico de frente a este triángulo, observaría lo siguiente. Este sería mi punto A, este mi punto Q y este mi punto P. Aquí tengo 60 grados. Aquí necesariamente hay 90 grados porque es donde se une el eje Y con el eje Z. 90 grados. Y por lo tanto, este ángulo tendrá que ser de 30 grados. El cateto PA yo ya lo conozco. Es TAC coseno de 30 grados. Voy a plantear el valor del cateto AQ. Tendría yo coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente AQ entre la hipotenusa TAC coseno de 30. Por lo tanto, este cateto sería igual a TAC coseno de 30 por el coseno de 30. Mientras que este cateto sería igual a TAC
coseno de 30 por el seno de 30 grados. Bien, pues ahora ya tengo definido el caminito para llegar de mi punto A mi punto C. Básicamente, yo tendría que recorrer sobre el eje Y un valor negativo AQ, es decir, TAC, coseno de 30, coseno de 30. Sobre el eje Z, un valor positivo QP, es decir, TAC, coseno de 30, seno de 30. Finalmente, sobre el eje X, también un valor negativo, PC, es decir, TAC, seno de 30. Obviamente, estas serían las proyecciones de la tensión de la cuerda AC en mis tres ejes coordenados. Sin embargo, lo que yo requiero es el vector unitario. Mi vector unitario lambda AC estaría definido por sobre el eje Y, AQ, menos coseno de 30, coseno de 30 en J, más QP sobre el eje Z, QP, coseno de 30 seno de 30 en K, menos sobre el eje X, PC, menos PC, seno de 30 en I. Obviamente, todo esto entre la correspondiente magnitud. Bueno, voy a escribirlo de manera ordenada. Menos seno de 30 en I. Lambda AC va a ser igual a menos seno de 30 en I menos coseno de 30 J menos coseno de 30 por el coseno de 30 en J más coseno de 30 seno de 30 en K. Coseno de 30 por el seno de 30 en K. Todo esto entre la magnitud. Raíz cuadrada de menos seno de 30 al cuadrado más
menos coseno de 30, coseno de 30 al cuadrado, más coseno de 30, seno de 30 al cuadrado. Voy a desarrollar esta expresión. El valor del vector lambda AC es igual a menos 0.5i menos 0.75j más 0.433k. Voy a seguir un proceso análogo para calcular el vector unitario lambda AD. Para encontrar el caminito que me lleva de mi punto inicial A a mi punto final D, necesito resolver el siguiente triángulo. El triángulo formado por los puntos A, P y D, donde es muy importante destacar que aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí ya realcé el triángulo antes mencionado. Si yo me ubico normal a este triángulo formado por los catetos A, D y P, vería lo siguiente. Aquí estaría mi punto P con su ángulo de 90 grados. Aquí el punto D y aquí el punto A, cuyo vértice forma un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo tendrá que ser de 90 más 30, 120, para 180, 60 grados. El cateto AD no es otra cosa que la tensión total de la cuerda AD, es decir, TAD. Por lo tanto, este cateto sería igual a TAD coseno de 30 grados, mientras que este cateto sería igual a TAD seno de 30 grados. Bueno, pues ahora ya tengo completo el camino para llegar de mi punto inicial A mi punto final D. ¿Cuál es ese camino? Bueno, tengo que recorrer una distancia negativa sobre el eje Y, AQ. Como ya sabemos, el vectorcito unitario de esta componente AQ no es otra cosa que menos coseno de 30, coseno de 30. Luego, tengo que subir sobre el eje Z esta distancia QP. Esta distancia QP es la misma que la definida por mi vectorcito unitario hallado en el análisis de la cuerda anterior, es decir, coseno de 30, seno de 30. Finalmente, tengo que avanzar sobre el eje X una distancia PD. Esa distancia PD es TAD seno de 30, pero en términos del vectorcito unitario simplemente es seno de 30. Bueno,
Voy a escribir la expresión. Lambda AD va a ser igual a seno de 30 en I. Seno de 30 en I. Menos coseno de 30, coseno de 30, J. Coseno de 30, coseno de 30, J. Más coseno de 30, seno de 30 en K. Más coseno de 30, seno de 30 en K. Entre la respectiva magnitud. Seno de 30 al cuadrado menos coseno de 30, coseno de 30 al cuadrado, más coseno de 30, seno de 30 al cuadrado. Voy a desarrollar esta última expresión. Menos 0.5i menos 0.75j más 0.433 en K. Solo me resta calcular el vector unitario lambda W. Sin embargo, ese vector unitario sale por simple inspección, ya que el peso W va dirigido completamente vertical hacia abajo sobre el eje Z. Por tanto, su vectorcito unitario lambda W simplemente es menos K. Lo voy a escribir. Lambda W es igual a menos K. Ya puedo ahora sustituir cada uno de mis vectores unitarios lambda en mi ecuación número 2. Procedamos a ello. Sustituyendo en 2, si yo desarrollo esta expresión ya con los vectores unitarios conocidos, obtengo lo siguiente. Esta ecuación vectorial ahora yo la puedo separar en sus componentes I, J y K, de tal manera que yo la puedo convertir en tres ecuaciones escalares linealmente independientes. Voy a realizar tal separación. Separando las componentes en I menos 0.5 TAC.
más 0.5 TAD. Igual con 0. En J, 0.7071 TAB. 0.7071 por TAB. Menos 0.75 por TAC. Menos 0.75 por TAC. Menos 0.75 por TAD. Menos 0.75 por TAD. Y esto es igual a 0. En K, menos W, que es la incógnita que me pide el problema, más 0.7071 TAB, 0.7071 por TAB, más 0.4330 TAC, más 0.4330 TAD, igual con 0. Aquí viene la parte más importante en la solución de este problema. Como mencioné en un inicio, la máxima tensión que cada cuerda puede resistir es de 50 newtons. Sin embargo, no necesariamente significa que esa tensión de 50 se ejerza al mismo tiempo en las tres cuerdas. Es muy posible que solo una de esas cuerdas esté a esa tensión máxima de 50 newtons, mientras que las otras dos no. O que dos cuerdas estén sometidas a la misma tensión máxima de 50 newtons, mientras la tercera no. O tal vez las tres cuerdas sí estén sometidas a esa tensión máxima de 50 newtons al mismo tiempo. No es posible saber eso hasta que no hagamos un análisis de las ecuaciones que acabamos de obtener. Si observamos la componente en I, yo puedo darme cuenta que la tensión AC es la misma que la tensión AD. Puedo despejar TAC o puedo despejar TAD y el resultado va a ser el mismo. TAC es igual a TAD. Significa que esas dos cuerdas tienen la misma tensión, aunque no necesariamente significa que las dos estén sometidas a la carga máxima de 50 newtons. ¿Cómo lo puedo comprobar? Voy a sustituir el valor de 50 para cualquiera de las dos tensiones y una vez que lo sustituí, voy a calcular la tensión resultante de AB. Si la tensión resultante de AB es mayor que 50, significa que entonces esas cuerdas TAC y TAD no pueden llegar a una tensión máxima de 50 sin que antes la cuerda AB se rompa. Si ese es el caso, entonces tendré que analizar la situación contraria.
Es decir, voy a asignarle a la cuerda AB una tensión de 50 y a partir de allí calcular la tensión de AC y AD para ver si dichas tensiones no sobrepasan la máxima tensión de 50. Una vez que sepa cuáles son las tensiones en las tres cuerdas, procedo a calcular el peso definitivo que debe de tener la maceta. Veamos. Cálculo del peso de la maceta. Le voy a dar a TAC la máxima carga permisible, que son 50 newtons. Y en base a ello voy a calcular la correspondiente tensión AD, que para este caso va a ser la misma, de acuerdo a lo que me dicta mi ecuación en I. TAD igual a TAC. Una vez asignado ese valor de 50, voy a calcular cuál es el valor resultante de mi tensión TAB. Veamos. TAB 106.067 newtons. Significa que yo no puedo alcanzar la máxima tensión en las cuerdas AC y AD porque antes la cuerda AB se va a romper. Así que ahora voy a analizar el caso contrario. Voy a asignar a la tensión AB un valor de 50 newtons y calcular las correspondientes tensiones en la cuerda AC y AD. Estas tensiones necesariamente van a ser menores que 50 porque ahora será la cuerda más cargada la que gobierne el comportamiento del sistema. Vamos a hacer dicho cálculo. Voy a tomar la componente en J y voy a sustituir el valor de 50 para la tensión AB. 50. Mientras que estas dos yo ya las puedo sustituir por una tensión única. A esa tensión le voy a llamar T. Si desarrollo esa expresión, resulta 35.355 menos 1.5T igual a 0. Por lo tanto, yo puedo ahora despejar esa tensión T, que no es otra cosa que la tensión en las cuerdas AD y AC. Así que escribo T va a ser igual a 35.355 entre 1.5. Como se había predecido, la tensión en las cuerdas AC y AD son menor a 50 newtons. Ahora sí, ya tengo un diseño de cuerdas válido. ¿Cuál es ese diseño de cuerdas? Bueno, la tensión en la cuerda AB tendrá que ser 50, mientras que las tensiones en la cuerda AC y AD deberá de ser 23.57 para que en ningún momento la tensión en ninguna de las tres cuerdas sobrepase su límite de resistencia de diseño. Finalmente, ya puedo ahora calcular la incógnita principal del problema, es decir, el peso máximo de la maceta que yo puedo
colgar en esas 3 cuerdas. Tomo ahora la componente en K y sustituyo. Tensión AB 50, tensión AC 23.57 y tensión AD también 23.57. Simplemente resuelvo para la variable W. He ahí el máximo peso W que pueden soportar las 3 cuerdas, 55.77 newtons. Cualquier peso mayor a S provocará que alguna de las cuerdas ceda. Eso sería todo por ahora. Espero que el ejercicio les haya parecido interesante. Hasta la próxima.